¿Cómo estás? Quiero compartirte la clase de célula de esta semana. El título es La puerta estrecha. Escribe el querido pastor Jorge Bernardini de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lambaré en Paraguay. El texto al que nos vamos a referir hoy es Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Hay algunos contrastes que muestra este pasaje, ¿no? La puerta ancha y la puerta angosta o la puerta estrecha en la Reina Valera. El camino al infierno o el camino a la vida. Y según San Juan 10:7, Jesús es la puerta, y según San Juan 14:6, Jesús también es el camino. Ahora, cuando tomamos un camino equivocado, esto pasaba mucho antes cuando no teníamos el GPS en el celular, que nos perdíamos o seguíamos una guía y a veces no la entendíamos bien. ¿Y cuántas veces te has perdido o me he perdido en llegar a algún destino? Y cuando nos perdemos y tomamos un camino equivocado, esto trae consecuencias, ¿no? La pérdida de tiempo, el cansancio, la frustración, la bronca, pérdida de dinero porque hacemos kilómetros de más, etc. Y entonces, qué importante es tomar el camino correcto, qué importante es andar por ese camino prestando atención porque el camino es angosto. Y la frase que dice este texto, puerta angosta, es fácil de entender, ¿no? Una puerta angosta es más difícil que pasar que una puerta ancha, una puerta estrecha es más difícil. Y al decir que angosto es el camino que lleva a la vida, Jesús estaba explicando que ser cristiano no es fácil, que ser cristiano cuesta, que es difícil ser cristiano en realidad. Y difícil proviene de la palabra griega tlibo, que significa exprimir, ¿no? Como las uvas, exprimir para que salga el jugo, presionar con fuerza, un camino comprimido, estrecho, reducido. Y el diccionario agrega que la palabra puede ser utilizada metafóricamente para expresar problema, aflicción, incomodidad. Entonces, si Jesús quería hacer que las personas lo siguieran, ¿por qué le dijo a sus posibles discípulos que seguirlo a Jesús traería dolor? En primer lugar, debemos entender que Jesús es la puerta por la que todos deben entrar a la vida eterna. No hay otra opción. Él es la puerta. No hay otro camino. Porque solo Él es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Y el camino a la vida eterna está restringido a una sola avenida, a una sola carretera, como dice la NTV, que es Cristo. Y en este sentido el camino también es estrecho, porque es el único camino. Y relativamente pocas personas pasarán por la puerta estrecha, como decía este texto que acabamos de leer. Según Lucas 13:24, ¿qué debemos hacer entonces para entrar por la puerta estrecha? Hay que esforzarse. Y la palabra griega que traduce esforzarse es agonizomai. Y de ahí obtenemos la palabra agonizar, de ahí viene la palabra agonizar. Y la implicación acá es que quienes tratan de entrar por la puerta estrecha deben hacerlo luchando, deben hacerlo esforzándose, como un atleta que persevera hacia la línea de meta, que se esfuerza por llegar bien y entero y se esfuerza para que todos sus músculos se tensionan y da todo de sí para llegar a la meta. Entonces, esforzarnos significa que debemos tomar decisiones radicales en nuestra vida, dejar la manera egoísta de vivir. Lo podemos buscar ahí en Mateo 16:24, de no servir a dos señores, como venimos hablando en estas clases de célula, y eso está en Lucas 16:13 también, y en Mateo también. Pero debemos ser claros en algo.
ninguna cantidad de esfuerzo nos salva, no es por el esfuerzo que yo voy a ser salvo. La salvación es por la gracia de Dios, a través del don de la fe, a través de creer, como dice Efesios 2, del 8 al 9. Nadie se puede ganar el cielo por más que se esfuerce, pero sí debemos esforzarnos para que una vez que esa puerta se abre, caminar por ese camino angosto, siguiendo los pasos de Jesús. Ahora, entrar por la puerta estrecha sigue siendo difícil debido a varios factores. Por ejemplo, la oposición del orgullo humano, la rebeldía que traemos en nuestro corazón, la tendencia natural por el pecado, nuestro amor natural por el pecado, la oposición de Satanás, ¿no? Y todo el sistema del mundo controlado por él que atentan contra nuestro caminar en ese camino angosto. Y todo eso batalla contra nosotros en la búsqueda de la eternidad. Pero la puerta angosta es vida y lleva a la vida. Entonces debemos saber que todas las decisiones que tomamos en obediencia al Señor siempre van a resultar en una hermosa experiencia de vida, aunque esto significa que tengamos que renunciar aún a veces a lo que más amamos. ¿Y a qué tendríamos que renunciar, ¿no? Entonces es cuestión de analizarnos qué es lo que amamos, qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Porque muchas veces ponemos en el primer lugar aún cosas que no son malas en sí mismas. Por ejemplo, la familia, nuestros hijos, un cónyuge, una persona, que no está mal en sí mismo, pero sí está mal cuando ocupan el primer lugar y le roban el lugar a Dios. Entonces, renunciar a todo lo que no nos permita caminar en ese camino angosto o entrar por la puerta estrecha. Pero hay buenas noticias, porque el Evangelio es eso, es buenas noticias. Hay una promesa preciosa para los que deciden pasar por la puerta angosta, aquellos que deciden rendir su vida totalmente a Jesús, ¿no? Y es que Él nos va a acompañar, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a sostener, su Espíritu Santo nos va a ayudar para que en el caminar, por más torpe que seamos, podamos transitarlo de la mano de Jesús. Entonces, renunciemos a todo aquello que nos separa del Señor. Renunciemos a todo aquello que nos impide caminar con ligereza, ¿no? Correr la carrera, como decía el apóstol Pablo, quitarnos todo peso, sobre todo el pecado, decía el apóstol Pablo, que nos asedia, y podamos transitar este camino angosto de la mano del Señor. Que podamos rendir todo aquello que nos impide andar por el camino angosto que nos lleva a la vida, y que demos gracias a Dios por la vida y la victoria que tenemos en Cristo. Quiero terminar leyendo San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29, que dice así: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Señor Jesús es ese buen pastor que nos va a guiar como ovejas para que en ese camino angosto no tropecemos. Oramos y terminamos este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque vos sos la puerta. Y aunque es estrecha la puerta, Señor, nos diste la oportunidad de tomar la decisión y de esforzarnos, Señor, a través de poner la fe en vos y cruzar el umbral de esa puerta y comenzar a caminar este camino que es estrecho, que es difícil, que no es fácil, pero estás vos para ayudarnos. Señor, ese camino que a veces nos lleva a transitar por el valle de sombra, por el valle de muerte, el valle de la renuncia, pero Señor, si vos estás, sabemos que llegamos a buen puerto, Señor, y es el único camino que nos lleva a la vida y vida eterna, y queremos darte gracias. Espíritu Santo, ayúdanos a renunciar a todo aquello que nos impida caminar, Señor, con libertad en este camino que vos has trazado para nosotros. Papá, gracias porque vos estás para ayudarnos, y como decía este texto que leíamos recién, vos sos el buen pastor que amas a las ovejas, que las guía y que nadie va a poder
quitarlas de tu mano. Y te agradecemos por eso, en el nombre de Jesús. Amén.